Buenas noches, profesor. Mi grupo está conformado por Galia Ticona Canasa, Yane Collante Santos, Patricia Álvarez Salvador. Eh, Nosotros expondremos el grupo Gloria, uno de sus productos. Cuando hablamos de la empresa en sí, el grupo Gloria, nos referimos a la industria de capitales peruanos con negocios presentes en Perú, como también en Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Puerto Rico. Gloria es la marca líder en productos y derivados lácteos, quien extiende otra línea como es el agua embotellada con su marca Pura Vida, aumentando de esa manera la competencia en este rubro. Es por ello que nos enfocaremos en los cambios en su curva de demanda y oferta, equilibrio de mercado, elasticidad de demanda, la función de producción, así como los costos de producción respectivos. El producto seleccionado es el agua embotellada Pura Vida, de 500 mililitros. El grupo Gloria, que tiene como principal actividad la comercialización de productos y derivados lácteos, como principal producto en Perú, extendió la línea como es del agua embotellada, con su marca Pura Vida. Profesor, le habla la alumna Yane Collantes. En esta oportunidad voy a exponer el tema de oferta y demanda. Bueno, cuando hablamos de oferta y demanda, también hablamos de sus variables, que son muy importantes porque nos va a permitir saber el por qué el cambio en sus curvas. Cuando hablamos de la demanda, hablamos de la variable de precio del producto, ingreso del consumidor, precio del bien complementario, precio del bien sustituto, gusto y preferencias del consumidor y clima. Y cuando nos referimos a la variable de oferta, nos referimos al precio del bien, los precios futuros esperados, precio de los factores de producción, la tecnología de la producción y el número de oferentes. A continuación, voy a explicar un ejemplo sobre el cambio de comportamiento de la demanda. En esta ocasión estamos usando la variable de gusto y preferencia del consumidor. El caso es, en medio de la crisis del coronavirus, el Ministerio de Salud recomienda tomar aguas de hierbas calientes para la prevención de la enfermedad. Por lo tanto, la demanda de agua embotellada caería tras la cuarentena. ¿Eso qué quiere decir? Que la demanda va a disminuir y la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Por lo tanto, el precio del producto disminuye y la cantidad demandada también disminuye. ¿Correcto? Ahora, acá vemos un ejemplo de comportamiento ante un cambio de precio. El producto es la botella. Ahora, el precio del bien aumentará en un 30%. Como resultado, vamos a tener un sol 30, el nuevo precio. ¿Qué quiere decir? Que de un sol va a aumentar a un sol 30, ¿correcto? Ahora, la cantidad ofertada será de 165 y la cantidad demandada de 135. Como resultado, tendremos un desequilibrio de mercado por exceso de oferta, que va a ser de 30 soles. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Galia Ticona Canasa y yo voy a continuar con la exposición de dos ejercicios adicionales con relación al producto seleccionado, que es el agua embotellada Pura Vida de la empresa Gloria. El primer ejercicio que voy a exponer está relacionado con la elasticidad precio de la demanda. Para eso recordemos la función de la demanda, el cual está dada por la función que se muestra en la página y que fue mostrado en un ejercicio anterior. Ahora sí analicemos el caso. El caso nos pide la determinación de la elasticidad del producto ante un aumento del 20% sobre el precio de equilibrio para un periodo igual a 1. Para eso vamos a utilizar la función de la demanda mencionada anteriormente y reemplazando el valor del precio de equilibrio, en la cual sabemos que es de un sol, sobre la fórmula de la demanda, obtenemos que la cantidad demandada es de 150. La misma operación la hacemos para el siguiente precio,
como dicen que aumenta el 20% con relación a un sol, entonces el nuevo precio es de un sol con 20 céntimos. Para ese caso, obtenemos una cantidad demandada de 140. Ahora sabemos que la fórmula de la elasticidad está dada por lo mostrada en la pantalla, reemplazando los valores de precio y cantidades demandadas obtenidas, tenemos que el valor de la elasticidad es de 0,38. ¿Pero qué significa que sea 0,38? Significa que si se aumenta un 1% del precio del bien, disminuye la cantidad demandada de 0,38%. Ahora, ¿qué pasa si nos preguntan o nos piden calcular el gasto total del consumidor? Entonces analizamos para los dos escenarios. Quiere decir que para el precio de un sol y para el precio en el cual aumentó un 20%. Para el precio de un sol, sabemos que el ingreso total de producción, multiplicando la cantidad demandada por el precio del bien, obtenemos un valor de 150. Para el segundo precio, donde la cantidad demandada es de 140, obtenemos un ingreso total de producción de 168. ¿Qué significa? Significa entonces que para un producto inelástico, lo más conveniente es entonces subir el precio del bien. Entonces recordemos que cuando todo producto sea inelástico, lo más conveniente para el productor sería aumentar el precio del bien correspondiente. Ahora, el siguiente ejercicio a analizar es con relación a la función de la producción. Recordemos que la producción o el producto total es una función que depende del capital y de la cantidad de trabajo. Ahora sí, analicemos el caso. Nos dice que la empresa tiene una solicitud de botellas para una campaña de salud. Por lo tanto, está produciendo a corto plazo con la planta y el equipo que tiene. ¿Qué significa que sea a corto plazo? Como la empresa tiene una necesidad de producir al corto plazo, o sea, en un tiempo determinado, no le va a dar tiempo para adquirir quizás nueva maquinaria. Por lo tanto, lo que es la variable capital se mantiene constante y lo único que va a variar es la cantidad de trabajo. Entonces, sigamos, nos dice que para ese caso los niveles de producción correspondientes a las diferentes cantidades de trabajadores están dados por la tabla mostrada. Entonces lo que nos piden es calcular el producto marginal, el producto medio, el costo total y los ingresos, considerando el pago de mano de obra de 75 soles por día para un precio del bien de un sol. Entonces, analicemos primero para una cantidad de trabajo igual a 1, donde el producto marginal vendría a ser el aumento del producto total por la cantidad de trabajo aumentada. Entonces, para la cantidad de trabajo 1, sabemos que la cantidad de botellas es igual a 38. Reemplazando los datos obtenidos, tenemos que el producto marginal es igual también a 38. Entonces, eso lo colocamos en ese casillero. Ahora calculemos el producto medio. El producto medio no es más que el producto total dividido por la cantidad de trabajo. Entonces, reemplazando los datos, obtenemos que el producto medio es igual también a 38. Y por último, analicemos o calculemos el costo total, el ingreso y utilidad, en la cual está dado por las siguientes fórmulas. El costo total es igual al costo de la mano de obra por el número de trabajadores. El ingreso es el número de producción total por el precio del bien. Y la utilidad no es más que la diferencia del ingreso menos el costo total de producción. Entonces, repasando los valores, sobre todo la mano de obra que es de 75 soles por día, obtenemos los siguientes datos. Ojo que para la cantidad de ingresos no solamente hemos multiplicado un sol por 38, que vendría a ser la producción total, sino que estamos agregando un valor de 10. Y como verán, es porque la cantidad de botellas está representada en decenas de unidades por día. Es por eso que el ingreso aumenta a 380 soles. Entonces, finalmente obtenemos esos valores y aplicando las mismas fórmulas mostradas para el resto de valores, obtenemos lo siguiente. Acá tenemos que analizar la tabla y vemos para una cantidad de trabajadores total igual a 5, vemos que es donde se obtiene la mayor utilidad para la empresa.
Sin embargo, también tenemos que notar que para el producto marginal, para una cantidad de trabajo igual a 3, vemos que existe una disminución de este producto marginal. ¿Qué significa? Significa que como la empresa no ha adquirido maquinaria, de repente el aumentar personal ya comienza de alguna manera a estorbarse. Entonces, no tiene la misma variación de la producción o el aumento de producción como lo ha conseguido con personal cuando aumentó de 1 a 2 o de 2 a 3. Entonces, la empresa puede tomar este dato para decidir que si quisiera producir la misma cantidad para otros pedidos, lo más conveniente para él sería adquirir una máquina más y así podría obtener mayores utilidades. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Patricia Álvarez y a continuación expondré el tema de costos de producción. Los costos de producción son los gastos necesarios para mantener el proceso de funcionamiento en la empresa. Esta está compuesta por las siguientes variables. Los costos fijos son los costos que siempre están presentes, aquellos que siempre se tienen que pagar, independientemente del nivel de producción de la empresa. Entre ellos tenemos el salario del personal, el alquiler de la oficina y o la planta, las primas de seguro, los pagos de servicios, ya sean de luz, agua, teléfono. Por otro lado tenemos a los costos variables. Son aquellos que aumentan cuando la actividad crece y disminuyen cuando ésta se reduce, como por ejemplo la materia prima, los insumos directos o indirectos, las comisiones sobre las ventas, la mano de obra, los impuestos sobre los ingresos, etc. Por otro lado tenemos al costo total. Es la totalidad de todos los costos de una empresa. Es la suma de los costos fijos y los costos variables. También tenemos al costo medio. Es una medida de control de costes de la empresa, que busca reflejar el costo promedio por unidad producida. A continuación, podemos observar la tabla. Podemos observar la producción, el costo total, que es la suma del costo fijo y el costo variable. También podemos observar el costo promedio, el costo medio, y por otro lado el costo marginal. El costo marginal es la variación que se da en el costo total a la hora de aumentar o producir una unidad adicional. Viendo la tabla, nos podemos plantear dos preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel óptimo de producción? El nivel óptimo de producción se da cuando el costo total medio es el mínimo, y esto se da en 5 unidades. Nos podemos plantear otra pregunta. Por ejemplo, ¿cuándo se produce el costo marginal mínimo? El costo marginal mínimo se produce en la cuarta unidad. Asimismo, expondré el tema de estructuras de mercado, referente al agua pura vida de 500 mililitros. El agua pura vida forma parte del oligopolio de las aguas de mesa en el Perú, ya que es una estructura de mercado donde existen pocos competidores, y cada uno de ellos con cierta capacidad de influir en el precio y la cantidad de equilibrio en el mercado. Entre la competencia para el agua pura vida, tenemos a las siguientes marcas. Tenemos a San Mateo, de Bacus. Tenemos a Vida y Agua Cielo, del grupo AG. Tenemos a San Luis y Dasani, de Coca-Cola Company. Y tenemos al Agua San Carlos, de PepsiCo. Las características de este mercado oligopólico son las siguientes. Está conformado por un pequeño grupo de productores. Los productores deben influir en el precio y la cantidad del mercado. Son interdependientes estratégicamente hablando. Suelen haber barreras de entrada para los nuevos productores. Existe un grado de sustitución entre los productos que ofrecen los vendedores. Utilizan recursos de marketing y publicidad atractiva para dirigir sus productos a mercados específicos.
pocos vendedores, pero todos con un peso importante en el mercado. Las conclusiones que podemos sacar del mercado oligopólico son las siguientes. La competencia oligopólica en el mercado peruano de las aguas de mesa se basa principalmente en los precios. Por otro lado, las estrategias competitivas de precios en el Perú han permitido el crecimiento de este mercado y esto se ha visto reflejado en un mayor consumo per cápita, asimismo en un incremento de sus ventas. Sin embargo, los márgenes de ganancia disminuyen debido a la intensa competencia. Eso es todo. Gracias.